¿No ven la pantalla? Ahora, chicos. Bueno. La estamos viendo, danme 2 segundos que la pasan. Bien, perfecto. Genial. Bueno. Cualquier cosa que no se escuche bien, me avisas, Gaby, me acerco más. No, cuando quieras arrancar, que acá ya estamos todos. Bueno, yo soy la doctora Elena Ariza, la sede de la Procantrición, y está con estas condiciones a poner clase, así que bueno. Perfecto, hoy vamos a hablar sobre arañas, alacranes y víboras, y ofidios. Estos son cuadros muy importantes, son patologías que tenemos mucha incidencia en la Marita, habla un poco más alto, tenés micrófono porque se escucha como en una lata. Bueno, entonces aquí, si me acerco acá, a ver, ahí como escuchamos. Mejor, habla fuerte y ahí, porque bueno, si no... Dale. Me quedo acá en esta, cerca del micrófono. Bueno, vamos a empezar con las arañas. Les comentaba que son patologías muy frecuentes en nuestro ambiente, ya que la provincia de La Rioja tiene la mayor, digamos, población que tiene, es población periurbana, es más grande que la urbana. Me parece que está muy largo para pasar, así que, he puesto, bueno, en vez de poner el PowerPoint he puesto un PDF, pero, bueno. Mientras que les voy comentando, voy a cambiar esta presentación porque me equivoqué con la nueva, ¿sabes, Fabi? Pero bueno, les voy contando. Bueno, lo que vamos a ver hoy día, las arañas tenemos una incidencia muy importante en nuestra población, ya que les comentaba, bueno, tenemos muchas zonas periurbanas y rurales. Dentro de las arañas que vamos a ver el Laxoceles, la Lactodectus, que son como las más importantes. Hace poco ha habido un caso muy importante de loxocelismo a nivel, creo que fue en Corrientes, si mal no recuerdo, y por eso se ha como difundido otra vez, cada vez que aparece un cuadro mortal de un paciente que fallece por esta patología, como que tiene vuelven a aparecer. Ahora sí, les comparto la presentación. Bien. Ahí se ve Bárbara. Sí, ahora sí se va. Bueno. Loxoceles es una araña domiciliaria, si bien es muy tranquila y pacífica, no ataca si no se siente, digamos, agredida. Tiene su color es marrón pardo, como ven, por lo tanto también se le suele llamar araña parda. Son domiciliarias y peridomiciliarias, por ahí hay algunas fotitos para que las vean mejor y las reconozcan. Su tela de araña, no puse foto de la característica, pero no es una tela de araña común como las que estamos acostumbrados a ver de la mayoría de las arañas, sino que es como muy esponjosa, como si fuese más vale algodón, muy algodonosa, bien intrincada, bien apretada. Esa es la característica del tipo de tela de araña que tiene. Los Loxoceles también se la llama araña violinista o araña parda, y se extiende, digamos, en toda América, desde los Estados Unidos hasta
el sur de Argentina, hasta Tierra del Fuego. Hay otros tipos de loxosceles, como las reclusas en los Estados Unidos y en Canadá, y generalmente, bueno, como les comentaba, no es muy agresivo. Tiene un cefalotórax pardo rojizo con un abdomen negro, que por ahí es la diferencia del resto de las arañas. 3 pares de ojos simples, y su cuerpo varía aproximadamente entre 10 a 13 milímetros de largo y unos 6 de ancho, ¿sí? Tiene ese es lo que hace el cuerpo, mientras que las patas se suelen extender entre 2,5, o sea, entre 2 a 3 centímetros más o menos es el tamaño que tienen de pata a pata la araña. O sea que no son arañas demasiado grandes. Cuando pican en la zona que tiene la característica de que tienen su veneno tiene una acción dermotóxica y una dermovisceral. La dermotóxica se caracteriza por producir necrosis, mientras que la acción dermovisceral tiene características necróticas, de necrosis y de hemolis. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de estas características del veneno. Dentro de lo que es el veneno, presenta toxinas polipeptídicas que hacen que tenga una acción coagulante y dermonecrótica, ¿sí? Por eso lo principal o lo primero que aparece cuando pica es la necrosis en la piel. También tienen proteínas dermonecróticas y efemovierinasas, que son las que van a ir a producir la acción sobre la membrana plasmática y producir las lesiones. También tienen hialuronidasas, fosfolipasas, tiarasas, proteasas, que son las que van a llevar a cabo la acción visceral en el caso de que se produzca. Estas arañitas, su cuadro clínico se denomina loxocelismo, y este loxocelismo puede ser cutáneo, que es el más frecuente. El cutáneo se produce entre el 90 al 90% de los casos, dependiendo las zonas, la información del porcentaje. Tiene una gravedad mediana, en realidad, y es producida por la necrosis de la toxina, ¿sí? El veneno de la dermonecrosis. Acá les voy a mostrar algunas fotitos de lo que produce. Suele producir primero una placa, ¿sí? Con características inflamatorias, que se va produciendo después una necrosis, ¿sí? Y deja lo que se denomina la placa manual. Pueden extenderse, acá en estas fotitos son más chiquitas, pero pueden extenderse la necrosis incluso hasta en un miembro completo. Puede extenderse en todos los miembros, por ejemplo, en la mano, en la pierna. Incluso hay reportes de personas que han perdido la pierna o el brazo por las lesiones de la araña. Y después, raras veces tenemos un loxocelismo visceral. Este loxocelismo visceral, dependiendo los informes y la bibliografía, va entre el 3 al 80% de los casos, y no se conoce exactamente por qué en algunos sí, en otros no, tienen ciertas características, pero mientras más sea la cantidad de veneno, se cree que más posibilidades hay de que se produzcan estos cuadros. Este cuadro se caracteriza por una hemólisis intravascular, con una coagulación intravascular diseminada, que está asociada a la lesión cutánea. O sea que primero aparece la lesión cutánea, y entre las 24 y 48 horas luego de esta lesión, aparecen síntomas como fiebre, escalofrío, decaimiento, que al comienzo tal vez pueden confundirse con una infección de la picadura, ¿sí? Y que con el transcurso de las horas se va agravando a un cuadro sistémico, ya con ictericia, se oscurece la orina por insuficiencia, tenemos lesiones de, por ejemplo, petequias, equimosis. En el laboratorio podemos encontrar descenso del hematocrito. Todo esto lleva a una insuficiencia renal aguda con una coagulación intravascular diseminada, que es lo que puede producir la muerte del paciente si no se van cada uno de estos cuadros, cada uno de estos síntomas tratan. El tratamiento, bueno, primero que nada, en todos
En todos estos casos, cuando tenemos picaduras de arañas, vamos a tener que comenzar con un tratamiento sintomático y de sostén. Generalmente se agregan al paciente analgésicos, antibióticos, se hace una revisión de la vacuna antitetánica, ¿sí? Que deberíamos de tener todos, porque cada 10 años todos deberíamos de ponernos la vacuna antitetánica, entonces no deberíamos necesitar ningún tratamiento extra. Analgésicos, corticoides, si hace falta, y ante el laxocelismo cutáneo, que es el más frecuente, el tratamiento específico se realiza con el suero, ¿sí? Con el suero antiloxosele, que se administra en 5 ampollas endovenosas. Esto se debe hacer siempre en una internación, generalmente, o habitualmente acá en nuestra zona, lo que se hace es una internación en la guardia, donde se aplica el suero. Hay que tener siempre un seguimiento del paciente, la administración de corticoides, porque a veces puede producir reacciones alérgicas. Y luego, en el caso de que el cuadro sea visceral, ¿sí? Cutáneo visceral asociado, el tratamiento con el suero antiloxosele se administran 10 ampollas endovenosas, ¿sí? Por lo tanto, cuando tenemos un paciente que comienza ante síntomas más sistémicos de una picadura de araña y tenemos una lesión de una placa marmórea, una lesión cutánea importante, hay que tener en cuenta esto, internar al paciente y observarlo, hacerle seguimiento y administrar el suero si es necesario. Bueno, no sé si tenemos algo más de acá. Eso es lo que hace referencia al oxocel. ¿Se entiende? Acá en La Rioja también hace como 2 años hubo un cuadro internado en una clínica acá cerquita de la zona, pero por suerte cuando vieron la placa, los residentes que como ya habían tenido toxicología, pudieron hacer el diagnóstico y por suerte se salvó la paciente. Estaban discutiendo si era o no, y bueno, al final sí fue un cuadro de los. Bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? A los chicos, tanto en el Zoom como en Buenos Aires, cualquier cosa pueden preguntar. No sé si tienen abiertos los micrófonos, si no lo abren o me preguntan también por el chat. Bueno, vamos con la Lactrodectus. La Lactrodectus es muy conocida, ¿sí? Porque también se denomina la viuda negra, ¿sí? Esta arañita es una arañita pequeña, ¿sí? No mide más de 2 o 3 centímetros, de color negro, y se caracteriza especialmente porque tiene estas, quiero volverlos a las fotitos, se caracteriza porque en el abdomen, ¿sí? Presenta un dibujo, ¿sí? Que parece como si fuese un reloj de arena, ¿sí? Fíjense que está en el abdomen, en la parte inferior, por lo tanto, no es tan fácil de verla, ¿sí? Generalmente es más fácil de reconocerlo. Cuando ustedes vean una araña con estas características, hay que observarla en la parte posterior. En la parte superior puede ser toda negra o presentar algunas pequeñas líneas de color pardo también. Su tela de araña se caracteriza porque es una tela de araña difusa, ¿sí? Que podría, si bien genera buen sostén, pero no tiene una trama muy importante. Estas arañas son tanto de hábitat rural como urbano, ¿sí? Se las encuentra mucho en nuestra población, en nuestro ambiente, en La Rioja, tanto en la zona urbana como en la zona rural, hay muchas de ellas. Particularmente en el centro, acá a la vuelta del banco, teníamos unos alumnos que encontraron varios de ellos en su edificio y nos las habían traído. Después nos han ido robando. Acá en los jardines y acá en el Rosedal está lleno. Ah, claro. De hecho, en el jardín japonés la otra vez, siempre me olvido, lo saqué con un celular y salió fea la foto, la telaraña, con la araña en el medio se le veía la mancha divina, porque son periurbanas, o sea, viven todas estas arañas con nosotros. Okay. Periurbanas, y son
o domiciliarias, digamos. La anterior, seguro que está en cualquier casa si no limpiaron un poquito. Siempre. Y estas no son que están intra casa, pero en cualquier jardín están, o sea, convivimos con ellas todo el tiempo. Sí, sí. Acá es muy común, como te comentaba, bueno, en la zona del centro, por ahí en los edificios, en la parte donde no se transita tanto, y bueno, ni qué decir en la zona rural. En la zona rural es muy frecuente, son accidentes que se encuentran mucho, particularmente acá tenemos muchos accidentes con la Arctrodectus en lo que es la zona, la gente que trabaja en las fincas, ya sea la recolección de frutas, cuando acarrean cajones, cachos de banana, ¿sí? Entonces es la mayor incidencia. Y siempre en la zona de primavera y verano, mucho más, porque la gente también está más expuesta a estar al aire libre, afuera, en los patios. No son arañas agresivas, ¿sí? Pero bueno, ante sentirse atacadas o agredidas, pican, ¿sí? Solo la hembra es la peligrosa, por eso se le denomina viuda. Bien. Tenemos la característica de, bueno, habíamos dicho que son arañas pequeñas, ¿sí? Miden entre 2 a 3 centímetros, de color negro, con el abdomen una mancha roja en forma de reloj. Bueno, esto ya habíamos mencionado. Las características de su veneno es que tiene acción neurotóxica, ¿sí? Mari, ¿Sí? vos ahí con la clase, si escuchás que nombran es porque están tomando lista nada más, ¿eh? Bueno. Pero seguí tranquila, porque los chicos así escuchan las dos cosas. Bueno, no sé, presten atención nomás a que les tomen la situación. Bueno. Bloquean, las características neurotóxicas es que bloquean la conducción nerviosa de la liberación de colina, y esto generalmente lo que va a producir en la placa neuromuscular o funcionar es producir una excitación neuromuscular en las terminaciones nerviosas. Su patología o la picadura produce una patología llamada arctrodectismo y se caracteriza por tener un dolor urente con prurito en el sitio de la picadura. Muchas veces en el sitio de la picadura pueden quedar durante un rato la cuestión de la picadura, pero no siempre, entonces a veces hay que tener en cuenta esto, de ver si el paciente vio que picó o no, pero suele ser un dolor fuerte y picadura y prurito en el sitio de la picadura. A las horas aparece el cuadro, que es un cuadro que se caracteriza principalmente por su neurotoxicidad, un cuadro neurotóxico grave, ¿sí? Fíjense en que los principales diagnósticos diferenciales son con abdomen agudo, tétano e intoxicaciones con estricnina, así que aquí más o menos la sintomatología. Los síntomas que vamos a tener justamente es contractura muscular, mucho dolor abdominal, estado correcto, ¿bien? Vamos a tener dolor abdominales, muchas veces también se pueden confundir con un abdomen agudo, signos de tetania, ¿sí? Priapismo, convulsiones, disfonías. Estos son los síntomas más importantes, que ante el diagnóstico lo vamos a hacer ante la semiología y la referencia de que algo le picó al paciente, ¿sí? Entonces ya con esto nos orienta al diagnóstico. El transcurso entre la picadura y las manifestaciones clínicas va a variar generalmente de la cantidad de veneno. Entre 3 a 4 horas suelen empezar los síntomas, y si el paciente ha tenido menos, la araña tiene más concentración, puede empezar un poquito antes, pero generalmente entre 2 y 3 horas de la picadura aparecen los síntomas. El tratamiento, bueno, vamos a tener un tratamiento general, como habíamos visto en el caso anterior, con analgésicos, corticoides, antibióticos. Una forma de tratar el dolor tan importante
abdominal es con glutamato de calcio, pero la verdad es que cuando se empieza a administrar el suero, es cuando inmediatamente se dan los síntomas. Bueno, hay que hacer, bueno, el paciente hay que internarlo, reposo, se puede poner compresas heladas, y el antídoto se administra el suero, específicamente se puede administrar endovenoso o intramuscular. No sé si tengo la próxima diapo. Hay unas cosas que no se han grabado porque aquí las había agregado. Dependiendo de las características o la gravedad de la sintomatología, se pueden administrar en forma intramuscular o en forma endovenosa, ¿sí? Cuando la sintomatología es muy importante, algo que siempre me llamó la atención de estos cuadros es que cuando el paciente comienza a pasar el suero, inmediatamente, o sea, en 5 minutos desaparece el síntoma, ¿sí? Es algo de las cosas que más me llamó la atención cuando atendíamos a la guardia, de que el paciente empieza a mejorarse, a sentir un alivio, sobre todo en el dolor, que es lo que más le molesta o la mayor sintomatología. Bueno. Una consulta. ¿Me escucha? Bueno, bien. ¿Dudas sobre...? Hola, tengo una duda, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ahora sí, disculpa, no te escuchaba bien. ¿Sí? Ah, no, está bien. ¿En qué caso fue que dijo que se podía dar intravenoso? No. Generalmente se da intravenoso. Intramuscular es cuando la sintomatología es muy leve, sí, apenas tenemos algún pequeño cuadro de adormecimiento, pero si no, es intramuscular. Les decía que había agregado una diapositiva y no se ha grabado, pero si no, es endovenoso el tratamiento. Se aplican las ampollas en el suero, ¿sí? Y se administra por goteo endovenoso. Okay, una pregunta yo tengo, doctora. ¿Yo? Del Zoom, Lucas. Sí, te escucho. ¿Cómo se llama el antisuero? ¿Tiene un nombre específico? Es antisuero anti-lactrodectus, nada más. Es como su nombre, como el nombre de Ganan. Okay. Y es específico, ¿sí? Porque van a ver que más adelante, cuando veamos ofidios, hay sueros que no son específicos. En el caso de lo que es a las arañas, sí son específicos para cada uno. Hay digamos, en general, para la última persona que preguntó, vos tenés que pedir el antisuero para el animalito específico que querés tratar. Si es un lactrodectus, antilactrodectus. Si es antiloxoceles, antiloxoceles. Hay un suero antiarácnido polivalente, ¿sí?, que cuando se usa solamente para las que no son ni loxoceles ni lactrodectus, ¿sí?, y que pueden provocar cuadros relativamente más leves, que en general se dan en personas con mayor labilidad, tipo niños, ancianos. Pero lo ideal es pedir el suero específico contra el animal en cuestión, ¿sí? Eso más. Generalmente en las zonas endémicas, como es nuestra provincia, y seguramente los servicios de guardia también de los hospitales en Buenos Aires, se caracterizan porque ya disponen estos sueros, en realidad los envía el Malbrana a las provincias, entonces se reparten, y es muy importante que en todo esto, lo voy a mencionar y me voy a explayar más cuando veamos alacranes, porque tenemos un trabajo de alacranes, entonces quiero comentarles un poco más de eso, pero estos casos son de denuncia, hay que llenar una ficha epidemiológica, donde se pone tanto las características del bicho, la araña, o lo que le haya picado, los síntomas, y se pegan las etiquetas de los sueros. Eso es lo que les va a hacer, particularmente en nuestra provincia, que epidemiología les vuelva a dar más sueros, ¿sí? Tienen que entregar la hojita de la denuncia, que la nuestra todavía es en manuscrita, no sé si allá será informatizada, Gaby, ¿no?, comentando, pero acá es a mano, y si uno no llena la ficha y no pega las etiquetas, no te dan otra vez el suero. Esto es una forma de que se está implementando ahora para que se complete la ficha. Y después les voy a comentar un poco más de eso cuando hablemos de la.
No sé si estoy informatizada acá, la verdad que no me acuerdo, pero sí es cierto que uno tiene que hacer el pedido y tiene que justificar el pedido. Y por otro lado, lo que tienen que hacer, o sea, no es que una vez lo pidieron y el ministerio les va a mandar cada X tiempo. Ustedes tienen que estar atentos de que no se les hayan vencido los antisueros, porque no los pueden usar, y además tienen que tener en cuenta el tiempo de reposición, es decir, si el suero se me vence mañana y lo pido hoy, no lo voy a tener. O sea, por lo menos dense un mes de tiempo, y decir, bueno, se me van a vencer en un mes, los pido, porque si no se van a quedar en el momento del accidente sin esto. Incluso hay lugares que pueden ser, no sé, imagínense que trabajan en algún campo productor de, no sé, leche, en un ingenio azucarero, no sé, en algún lugar donde tengan accidentes habituales con ofidios o con alguna ponzoña animal. Bueno, ustedes, si tienen el médico laboral, pueden pedir los sueros, pero también, como decía Marita, tienen que justificarlo, tienen que además asegurarse de que estén bien, de que los van a mantener correctamente, no los pueden congelar. Los sueros se guardan en frío, pero no congelados. Si los congelan, pierden efecto. Entonces, esto es como si es un mantenimiento, como si estuviera manteniendo el botiquín de cualquier lugar. Seguí, Mari, que yo me entusiasmo. Doctor, ¿puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. En caso de que no haya estos sueros que son específicos, ¿a estos pacientes se los puede tratar con el polivalente? Depende de qué animal. Depende de qué animal. Hay polivalentes para, vos decís, en el caso de un ataque de araña, X. No, por ejemplo, ¿usted está segura de que fue Loxoceles quien la mordió, la picó? Yo no tengo el antídoto específico, que sería el anti-Loxoceles. ¿Puedo tratarla? ¿Puede disminuirle los síntomas el suero polivalente como algo? Como podérselo puede dar. Lo ideal siempre es utilizar el específico. Si no lo tenés, por una cuestión de costo-beneficio o riesgo-beneficio, sí, usaremos el que tengamos. Gracias. Bien. Y algo que nos estábamos olvidando del tema del tratamiento, bueno, es que se va haciendo tratamiento también sintomático dependiendo de los síntomas que van teniendo el paciente hasta que se pueda administrar el suero. Lo ideal, obviamente, es que particularmente el artrorectus, el paciente cuando llega con los síntomas es muy característico, así que es difícil confundírselo con otra cosa, pero siempre y cuando tengamos el antecedente de que le picó, ¿no? Si no, sí, obviamente se confunde con el abdomen agudo, como dijimos, con muchos otros cuadros, pero debe ser uno de los más fáciles de identificar dentro de la sintomatología ante alguna picadura. Bueno. Perdón que te agrego una cosa más. Es interesante también lo que preguntó la alumna hace un ratito, ¿no? De si se podía usar un suero diferente. Seguro que más de uno de ustedes conoce algún caso en el que lo picó algo y no le dieron el suero y le fue bien, ¿sí? Tengan en cuenta que estamos hablando de animales. O sea, son seres vivos que pueden estar sanos, enfermos y les pueden pasar cosas igual que a nosotros. Entonces, puede ser que en algún caso el animal en cuestión picó y no tenía la cantidad de veneno necesaria para generar daño en el otro, para generar tanto daño, o estaba enfermo, entonces ese veneno no funcionaba, o había comido y lo gastó al veneno, había comido recientemente. Entonces, existe esta posibilidad. Obviamente nosotros no sabemos eso a la hora de tener el accidente, por ende hay que tratarlos a todos como si tuvieran todo el veneno, estuvieran a full, súper sanos, ¿sí? Y fueran súper peligrosos. Porque si no, si pensáramos al revés... Doc, ¿puedo hacer una última consulta? Sí, te escuchamos. ¿Cuánto tarda, bueno, la frase no está bien, pero cuánto tarda la araña en recargar veneno nuevamente para poder... Uy, eso se lo tendríamos que preguntar a un veterinario. Iba a decir, bueno, está bien. Me mataste, pero bueno, le voy a preguntar al entomólogo que tenemos acá, que lo voy a ver el viernes, y si me acuerdo de la clase que viene te lo contesto. Pero como dato curioso, en los laboratorios que generan antisueros y medicamentos y crían serpientes, a las serpientes las suelen dejar en ayunas
entre 1 y 2 meses. Obviamente un accidente con un bichito de esos tiene una carga de veneno que no se puede creer y suelen ser muy difíciles, ¿no? Los accidentes, pero supongo que entonces las serpientes, no sé, generarán veneno, yo estimo 2 o 3 semanas y van juntando, pero realmente eso se lo tengo que preguntar a... Sí, te voy a preguntar al entomólogo ahora cuando lo vea el viernes y si me acuerdo se los comento en la próxima clase. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos, les quiero mostrar, pero no se estaba buscando les quería mostrar que tenemos acá muchos insectos. ¿Tiene la de araña por ahí? ¿La de araña? Está buscando... Ellos tienen el laboratorio y tienen... Teníamos unos de araña que les quería mostrar, pero bueno, ya han desaparecido. Uy, qué lástima. Así que no les voy a mostrar arañas en frasquitos. Bueno. No, porque les pedí a los chicos que me trajeran todos los frasquitos que teníamos en el laboratorio y bueno, se ve que ya no hay de arañas. Bueno, vamos a pasar a la última araña peligrosa que tenemos en nuestra zona. Esta es menos agresiva, es la Poneutrafera. Les voy a mostrar fotitos primero y después hablamos un poquito de las características para que la vean, porque en realidad, si uno la ve, esta es la más impresionante y es la que más pensaríamos que puede ser peligrosa o agresiva. Es muy parecida a la tarántula, todas así estas arañas peludas, grandes. Para todo el que le tiene aracnofobia son bastante feas. Estas arañas son rurales y son agresivas, tienen un color pardo, algunos oscuros, otros más claros, y son muy peludas, son más grandes, miden 4 a 5 centímetros, pero su veneno es solamente de acción deslizante local, así que no es muy frecuente que se pueda producir un accidente o generalizar el cuadro, es muy poco frecuente. Generalmente en el sitio de la lesión se produce bueno, primero es muy doloroso y se produce como un adormecimiento de la zona, luego tiene la zona queda enrojecida y va mejorando con el transcurso de los días, que dura aproximadamente entre 15 a 20 días la sintomatología. En algunos casos en particulares, muy poco frecuentes, pueden generalizarse. En el caso de que se generalicen, la sintomatología es más parecida, bueno, son cuadros más de tipo tetanizantes, con contracciones musculares generalizadas, también a predominio de los miembros más que del abdomen, como en el caso de la viuda negra. Y en este caso, bueno, también el tratamiento está dado por, quiero ver si lo habíamos puesto acá, por el suero, y bueno, las medidas específicas generales, como habíamos hablado, primero sí se puede poner compresas heladas, utilizar analgésicos, corticoides, antibióticos, ¿sí? Porque muchas veces las arañas o cualquier otro insecto con el que se pueda sufrir un accidente, pueden haber estado en zonas contaminadas y producir infecciones. Y después vamos a tener el suero específico, ¿sí? O en este caso también se puede utilizar el suero polivalente para los casos más graves, que son poco frecuentes, y en este caso sí se puede utilizar el polivalente, que suele ser bueno, como comentó la doctora, más, suele ser tener para Lactrodectus, para Loxoceles, y el resto el polivalente suele ser para las otras que son menos agresivas y menos frecuentes en los casos. Bueno, ¿cómo estamos con arañas? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Vamos a pasar a escorpiones. Este tema nos gusta mucho, les voy a comentar para los chicos, bueno, algunos chicos de la sede ya lo conocen porque participan del programa, del proyecto, pero para otros no, que en la sede tenemos un proyecto de alacranes que lo dirige el entomólogo, el licenciado Di Soto, que está a cargo justamente del Departamento de Entomología y Animales Ponzoñosos del materno, del hospital materno, junto con la pediatra
bueno, debe haber sido el profesor de ustedes, Gabriel Estigua, y tenemos unos becarios en este proyecto. Lo que se está haciendo es haciendo un relevamiento de toda la sintomatología y todas las picaduras por Titus tribitatus particularmente, ¿sí? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de, acá les mostré una fotito, las pasé mientras que iba comentando, así que se las voy a volver a pasar. Los alacranes que son importantes o ponzoñosos para nuestra zona son los Titus. Hay muchos tipos de Titus. Hay algunos que son un poco más feos y más grandes, como este, el Botirus, o vamos a tener estos más chiquitos, que son los más comunes en nuestra zona, ¿sí? Los pardos, y el Titus scorpius, que es muy grande, como ven, son más negros, con pinzas gruesas. Ahora vamos a hablar un poquito de las características de cada uno de ellos, y nos vamos a detener un poquito en el Titus tribitatus, que es el que es muy ponzoñoso y que produce mortalidad cuando pica este escorpión. Fíjense en que se caracteriza. A ver, esperen, voy a volver al anterior para que lo vean. Bueno, los ponzoñosos tienen la característica de que generalmente son pardos, particularmente Titus tribitatus tiene estas dos líneas claras, o estas tres oscuras, como quieran, que rápidamente los podemos diferenciar cuando lo vemos desde arriba, ¿sí? Porque la verdad es que, teniendo en cuenta de que son tan agresivos, yo cuando veo un escorpión inmediatamente le pongo el pie arriba, no lo miro mucho, pero bueno, tiene las características, entonces a simple vista es más fácil identificarlo por estas características que tiene en su tronco, que por las características particulares que son las pinzas, que son muy finas, ¿sí? Y también acá el doble aguijón. Quiero mostrarles, ya vamos a ver si les puedo mostrar algunas y las pueden ver a los chicos allá. Las fotos están en el campo. Se los voy a acercar a la cámara para que lo vean. A ver. No sé si ahí lo alcanzan a ver. No sé, estás compartiendo la cierto, estoy compartiendo la pantalla. Ahora se los voy a dejar de compartir un segundo para mostrarles. Miren. Miren qué bonito se ven ahí. Sí, a ver, déjalo quieto un segunditito. ¿Ven esto? A ver, acá están las pinzas, este es el cuerpo, esta es la cola, y ven acá esto que parece como un pinchito. Bueno, en este último segmento de la cola están las dos glándulas venenosas y el aguijón. ¿Sí? Ahí está. Ahí Por está. eso se dice que, se debe decir que tiene como un doble aguijón, porque es una forma en la que pueden diferenciarlos. ¿Ven? Bueno, estos los hemos recolectado acá. La verdad es que estos escorpiones son un problema de salud muy importante para la salud pública de la provincia. En cambio estos, vamos a ver si los pueden ver, estos no son tan, no sé si lo van a poder diferenciar. A ver, quería mostrarles que estos tienen pinzas grandes. Ay, capaz que ahí lo pueden ver bien. A ver, ¿se ve ahí? No sé si lo alcanzan a ver, Gaby. No, se le ve solo una pinza. A ver, tiene las pinzas más. Piensen, digamos, si tienen las pinzas finitas en general, el cuerpo es más robusto y la cola es más poderosa y posiblemente más larga. Si tienen pinzas poderosas, la cola es finita porque con las pinzas sostienen bien. O sea, esto es una cuestión de evolución del animal, ¿no? Es un sistema de defensa para ellos. Ahora, como todo en la naturaleza, cuanto más feo parece y más malo, seguro que es menos malo. Después bien, si son chiquititos y muy brillositos y muy linditos, aléjense porque seguro que es venenoso. Claro, eso les iba a mostrar. ¿Ven? Acá les voy a mostrar unas... Parece más lindo que los anteriores y menos violento, este es más feo. Para que vean un poco las pinzas de los... ¿Ven? Estas pinzas gruesas, ¿sí? Los alacranes con pinzas gruesas y con un solo aguijón son no ponzoñosos. Pero bueno, la verdad es que es más difícil de diferenciar, ponerse a ver las pinzas, la cola. Por eso en el caso del Titus es más fácil identificarlo por su tronco.
Bueno, los escorpiones, bueno, se distribuyen en toda América, ¿sí? Mientras con las zonas más áridas y más calurosas hay mayor cantidad, ¿sí? Que en las zonas más frías. Y el Trivitatus tiene predisposición en América, lo que es Argentina y Uruguay. Bien, bueno, cuenta de pinzas o pedipalpos, que se les llama, un quelícero pequeño, las 4 pares de pata, el cefalotórax, y el abdomen que tiene 7 segmentos anchos y 4 más alargados, que forman la cola, ¿sí? Y al final está el tensor con las glándulas venenosas, del que sale el ajuelo en el caso de tener esta doble aguijón, como en las características que tiene el veneno, es un veneno citotóxico y neurotóxico. Bien, la clínica, generalmente lo que primero nos hace sospechar de que es un alacrán es que es una picadura muy dolorosa, ¿sí? Es un dolor urente, el paciente inmediatamente se da cuenta de que algo le picó y la mayoría de las veces lo pueden rescatar, ¿sí? Produce parestesia, mucho dolor en la zona, edema, prurito, incluso pueden aparecer con el transcurso de las horas vesículas, o también inflamación de los cordones linfáticos, adenopatías, algunas ampollas pequeñas en la zona de la picadura. El cuadro, en la mayoría de los casos, en el 95% de los casos, son cuadros locales. En muy pocos casos se generalizan. ¿Cuál es el problema? Es que particularmente en todo lo que es Argentina, los casos que están reportados, generalizados, son en niños, ¿sí? En niños menores de 5 años. En La Rioja tenemos una mortalidad anual de 2 a 3 chicos por picaduras de alacranes por año, ¿sí? Incluso hace un par de años atrás fue un pico muy importante que hubo 5 casos, o sea que es un problema muy importante para salud pública. En el cuadro general, la sintomatología que se ha visto que presentan y que nos hace sospechar de un cuadro de malignidad es porque el paciente presenta sudoración, presenta cialorrea, lagrimeo y puede presentar náuseas y vómitos, y muchas veces este vómito se caracteriza porque este vómito es una broncorrea en realidad, no es un vómito en sí, sino que es broncorrea, es flemas que se comienzan a vomitar porque el paciente comienza a hacer un cuadro de insuficiencia cardíaca. Bueno, también presenta adormecimiento lingual, diplopía, visión borrosa, y bueno, después toda la sintomatología cardíaca y neurológica. La primera que se manifiesta es la sintomatología cardíaca, o sea, cuando nosotros tenemos un chico que le picó un escorpión, por más de que no lo traigan los padres, y tiene la sudoración, la cialorrea, el lagrimeo, y comienza con vómitos o broncorrea, hay que tener mucha precaución. Los síntomas siguientes suelen ser la taquicardia, las arritmias, las manifestaciones respiratorias, las convulsiones y la muerte. Dependiendo de la concentración de veneno que tenga y también las características del niño, porque mientras más chiquitos son, más graves son los cuadros, ¿sí? Por eso les digo que los cuadros reportados en Argentina, el mayor caso creo que tiene 5 o 6 años, mientras más chiquitos son, más síntomas presentan, y suponemos que también varía mucho la cantidad de veneno que tiene el escorpión, pero los cuadros se pueden manifestar entre la picadura, a veces en menos de 1 hora, 45 minutos, empiezan con los síntomas graves, y si no se los trata, en 2 o 3 horas se mueren. O sea, realmente para salud pública es un problema muy importante. Esto ha hecho que bueno, termino de comentarles la sintomatología del tratamiento y les cuento las medidas que tenemos acá para evitar esto, o bueno, lo que se puede hacer, ¿no? El tratamiento, vamos a comenzar con un tratamiento específico, que es el tratamiento de suero, anti-Pitus, Trivitatus, que, bueno, en La Rioja tratamos de tener siempre
cuidado de que haya, de que esté en condiciones, de que no esté vencido, y después también el tratamiento en específico con inmovilización, los analgésicos, si hay mucho dolor en la zona, un gluconato de calcio, y después también, bueno, el tratamiento sintomático de acuerdo a los síntomas que vaya presentando el paciente, ya sepan para las convulsiones, control de la respiración, lidocaína para las arritmias, bueno, tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el caso de las manifestaciones. Bien. Como les comentaba acá, debido a que es un problema muy importante de la salud en los niños, porque todos los cuadros han sido en niños, La Rioja tiene como un sistema de alerta donde cualquier chico que sea, primero en realidad se le dice a la sociedad en particular, pero a nosotros lo que nos preocupa son los chicos porque son los que presentan mortalidad. Si les pica un alacrán, pueden tomar cualquier taxi o remis que pase por la puerta, porque el hospital se hace cargo del pago de ese servicio, para que la gente no, digamos, pueda tomarlo, adquirir, digamos, asistir al hospital, aunque se encuentre en zonas alejadas, porque generalmente hasta que llega la ambulancia es mucho tiempo. Entonces, una de las medidas es que el paciente puede tomar cualquier vehículo público y no se le cobra nada. Después el hospital se encarga, la salud pública se encarga de pagar ese viaje. También ustedes habrán visto en el hospital, en los centros de salud, que se trata de hacer concientización en la zona de verano y las campañas también publicitarias por televisión, de tener ciertos cuidados para la prevención, porque los alacranes habitan, bueno, principalmente se habitan en los lugares húmedos, oscuros, entonces en todos los lugares donde hay escombros, donde se junta basura, donde hay materiales de construcción, hay muchas posibilidades de que bueno, si viven en La Rioja, en cualquier lugar de donde ustedes viven, seguro que hay alacranes. Acá varios me están comentando, en mi casa hay mucho, en mi casa hay mucho, en mi casa hay mucho, yo vivo traumada también por esto, porque tengo hijos chicos. Entonces hay que tener ciertos recaudos, hay una guía que se utiliza mucho, que es la que utilizan en el hospital, después se las vamos a subir, que es la guía del Malbrán para el manejo y la recolección de los alacranes, la de Roth, creo que vos siempre la subís, Gaby. Está todo subido, en el campus está todo el material, chicos. Está Bien, todo. el tema es que... Las fotos, la guía, está absolutamente todo en el campus. Bueno, bien. Lo que se recomienda es que el cuidado, sobre todo entonces en el manejo de la vestimenta de los niños, ¿sí? Que antes de poner la ropa a los chicos hay que sacudir las zapatillas. Cuando se lo va a acostar al chico, revisar la cama, abrirla, sacudirla. Si tienen la posibilidad, o sea, si tienen camas bajas, colocar frascos de vidrio sobre en las patas sobre frascos de vidrio, porque el alacrán el vidrio no lo puede trepar, y tener medidas de precaución. El problema es que, por ejemplo, muchos dicen, bueno, fumiguemos, pero para fumigar y para que le haga efecto al alacrán tiene que caerle arriba. No es que yo fumigo y queda el veneno y el alacrán no va a venir. Al contrario, cuando yo fumigo, mato todos digamos, los alacranes comen otros insectos más chiquitos, comen larvas de grillo, larvas de cucaracha, cucarachas chiquititas. Entonces, si yo fumigo, mato todo el alimento, salen con más posibilidades a buscar alimento y hay más riesgo de tener accidentes, ¿sí? También dentro de las medidas que se les recomienda es que se tapen los resumideros, ¿sí? Con tela mosquitera. Y el otro día estuvimos hablando con la gente del Ecogas de la provincia, porque las rejillas que exige la provincia, la empresa de Ecogas, para que se mantenga la ventilación, no les permiten poner tela mosquitera. Y son grandes, tienen unos huecos muy amplios, por los que fácilmente entran los alacranes. Entonces, bueno, se está viendo la forma con salud para ver de que permitan poner también telas mosquiteras en estos lugares. Se recomiendan los ingresos debajo de las puertas, ponerles, se me fue la palabra, ponerles burletes. Bueno, acá en Buenos Aires, los escorpiones viven en las alcantarillas, ¿sí? Y
comen cucarachas, por suerte, se comen a todas las cucarachas. Entonces, cuando hay lugares demasiado fumigados, como decía Marita, los tipos se quedan sin comer. Es más, el año pasado, me parece que fue en plena pandemia, que hubo un caso de un edificio viejo que lo estaban remodelando o algo así, y empezaron a salir escorpiones por todas las cañerías. Eso pasa, por ejemplo, cuando uno remodela, cuando se rompen caños o algo por el estilo, y van a empezar a salir. Con esto no quiere decir que vivan con cucarachas, ¿okay? Pero lo que estoy diciendo es, no nos excedamos con fumigar, porque cuando uno fumiga, está cortando una cadena trófica de la naturaleza. Y además hay un problema muy importante. Todos los venenos que usamos, a las abejas las matan. Cada vez hay menos abejas. Y si alguien se está preguntando, ¿y qué? ¿Y qué? Que el día que no haya abejas, no hay polinización de plantas y nos morimos todos de hambre, sépanlo. O sea, no hay manera de reproducir a las plantas. Entonces, es mejor utilizar medios mecánicos, como decía recién, poner rejitas, ampliar, poner las patas sobre algo de vidrio y tratar de usar menos sustancias nocivas para el ambiente, porque la estamos embarrando de acá al día del juicio final con todo lo que estamos. La agricultura. ¿Cómo? Hay que estimularlo, lo que pasa es que vos lo estimulás y seguís fumigando y es lo mismo que nada. Por ejemplo, vas al balcón, no te gustaron los mosquitos y entras a tirarle, la abeja se muere también. Póncate un mosquito o ponele un coso de citronela o ponete algo, ¿me entiendes? O sea, algo que no esté en el ambiente jorobando a todos. Y con los alacranes que están por todos lados, tapen la rejita. Una pregunta. Sí. Escúchame, Lucas. ¿Qué se hace primero, el tratamiento específico o el inespecífico? ¿Los dos al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Claro, específicamente. El paciente cuando llega a la guardia, inmediatamente lo va canalizando, le va poniendo el analgésico, y si tenés el alacrán, particularmente acá, si tenés el alacrán, aunque no tenga síntomas, se pone el suero. Y si no tenés el alacrán, en La Rioja todo paciente picado por un menor, niño, picado por un escorpión, tiene que quedar en observación. 24 horas, sí o sí internado. Entonces, si no tenés el alacrán, se va haciendo un control permanente, pero están las enfermeras arriba de ellos porque se los considera casos graves, y ante la menor sintomatología se administra. El problema es que los casos que hemos tenido han sido, que han muerto los pacientes, han sido casos muy rápidos. O sea, por ejemplo, han sido niños chicos que empezaron a llorar, no sabían qué les pasaba a los padres, y cuando ya empezaron con los síntomas del vómito, de la sudoración, los traen, y ya es tarde para aplicarles el suero. O sea, por más de que se les aplique el suero, y se les aplica muchísimo suero, lo mismo han muerto muchos chicos. La verdad que es bastante doloroso cuando uno está ahí en el lugar y ve eso. Así que, por eso son todas estas recomendaciones. Hay algunas recomendaciones de uso popular en nuestra provincia, debido a que tenemos tantos alacranes, como por ejemplo, poner naftalina en las zonas donde van a acumular elementos de construcción. También, como no sé, fumigar no es lo recomendable, pero sí es limpiar con creolina, que tiene un olor muy desagradable. También se cree que tanto los gatos como los perros espantan a los alacranes, así que hay muchos domicilios donde tienen tienen a sus animales domésticos para prevenir, o porque alertan si hay alguno, pero bueno, la verdad que estas medidas son populares, no hay un estudio que demuestre que sean mejores o no. Particularmente uno de los principales problemas que tenemos con esto, que les estaba comentando, y por eso es que estamos haciendo este trabajo de investigación desde la universidad, es que no se llenan las fichas epidemiológicas. De los 17 casos de picaduras que van hasta el momento, porque justo estamos armando sé la cantidad exacta porque estamos preparándonos para las jornadas, prácticamente todas las fichas estaban incompletas. Y los alumnos que están haciendo el trabajo se toman el trabajo, les repito, de buscar el médico y hacer lo que complete la ficha.
¿sí? Perseguirlo hasta que completa la ficha, busca la historia clínica, porque es fundamental, no solamente en este caso o en los animales, completar las fichas epidemiológicas para todas las patologías de denuncia obligatoria, ya sea, bueno, con animales o también las infectológicas, son muy importantes para prevenir, para permitirnos tener una estadística de qué pasa con la población. Imagínense que si no estuvieran estas fichas llenas, no podríamos saber cuáles realmente son los síntomas de gravedad. Y no podríamos después decir, bueno, a este paciente me tengo que preocupar más que por este otro, ¿no? Entonces, es muy importante que estas fichas estén llenas, y bueno, por eso es que ahora para que les den el suero tiene que estar la ficha llena y tienen que tener la etiqueta de los que se usaron, ¿sí? Pero la verdad es que el problema son los médicos. Así que como ustedes a todos les falta muy poquito para ser médicos, espero que cuando estén en la guardia, por más de que tengan mucho trabajo, se tomen 5 minutos antes de dormir y llenen la ficha, ¿sí? Porque además, ¿sabes qué? Esto es un tema médico-legal, ¿sí? Sí. Los últimos, no sé, 5 o 10 años, empecé a escuchar, esto lo escucho, yo audito instituciones de salud, ¿sí? Como auditora escucho, no, pero no tengo tiempo, pero mi trabajo no es el administrativo. A ver, eso es una burrada galáctica. O sea, en la ley de ejercicio de la medicina está descrito que una de las funciones del médico, además de atender, es completar la historia clínica como corresponde y emitir todos los certificados que sean necesarios, ¿sí? Entonces esto no es una tarea extra como dicen algunos, es parte de la obligación. ¿Por qué? Porque si yo atiendo a alguien impecablemente y no lo escribí, cuando viene mi colega no va a saber qué pasó y ponen en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Por eso la historia clínica tiene que estar bien. No necesitan escribir 7 millones de hojas por cada evolución. Con poner los datos fundamentales, aunque no lo pongan en prosa hermosa, o sea, pongan lo que tienen que poner y listo, ¿sí? Pero pónganlo, pongan la fecha, pongan la hora, o sea, y una ficha epidemiológica, como bien decía Marita, es fundamental. Si no hubieran estado completas las fichas en COVID, hoy no sabríamos nada, si nadie hubiera llenado una ficha, no sabríamos cuáles son síntomas más difíciles, otros menos difíciles, en qué paciente será peor, Esto es válido para todo. Si no, nadie llena una ficha. Con los escorpiones nunca vamos a saber ni la incidencia, ni la gravedad, ni cuál es la población más expuesta. Es tan importante eso como hacer un buen diagnóstico, porque esa es la forma de hacer el diagnóstico poblacional. Ahora, si no nos lo metemos en la cabeza, vamos a estar en problemas. Y no solo en problemas generales, sino a cada uno el día que les toque, que les caiga un juicio, porque hay industria del juicio, y esto me van a caer más de uno en la yugular, pero la verdad es que nos la buscamos. Hay industria del juicio porque cientos y cientos y cientos de colegas no laburan como corresponde. Y si lo hacen, no lo registran, que también es no laburar como corresponde. Entonces, nos la buscamos, muchachos. Así es. Y que se entienda la letra, fundamental también, ¿no? Esa es otra. Yo te juro que es algo que no me cabe en la cabeza. Yo no estoy pidiendo que tengamos todos letra de caligrafía hermosa. Simplemente que se lea. Hay un mito, y esto se los digo a todos, hay un mito cuando entran al hospital, a la residencia, a cualquier lugar, te dicen que no se entiende así no te llama el juez. Es justo al revés. Si el juez no entiende, lo que presupone por ley es que vos estás ocultando información, entonces ya estás mal. Van a llamar a todos en un juicio. ¿Ve? Todos los que aparezcan en esa historia los van a llamar, y hasta el jefe. ¿Y a quién van a dejar ir tranquilo? Al que se le entendió, al que pudo justificar bien, el que hizo todo así, el que no escribió, el que no sé yo. A ver, querido, ¿por qué no te hiciste cargo de esto? O sea, es al revés. Entonces, cuando alguien les diga esto, no le hagan caso. ¿Sí? Una historia la completa, de modo tal que tiene que tener fecha, hora, ¿sí? Y la evolución correspondiente, además de que tiene que estar el nombre del paciente, la firma y el sello. ¿Por qué? Porque se necesitan esos datos para entender y para tratar correctamente y para que el colega que viene sepa qué pasó, y además porque si ocurriera algo, y yo puse 1 de mayo, paciente lúcido, orientado, buen estado general, signos vitales, bla, bla, todo bien, y resulta que el mismo 1 de mayo a la noche se murió y yo no puse a qué hora lo vi, la que va engrampada soy yo.
Yo lo vi a las 10 de la mañana, ¿dónde está? Ah, nadie más lo vio porque fuiste la última. Entonces, protéjanse, es como un cheque la historia clínica. Ustedes no deben ni saber lo que es un cheque porque son muy chiquitos, pero el tema es, todo papelito de registro sirve de resguardo y también para comprometernos si está mal hecho. Entonces, traten de que sea el resguardo, no que sea lo que los engrane. Eso tiene que estar bien lleno. Tiene que ser no es magia, es anotar simplemente lo lógico. Lo vi, estaba de esta manera, hice tal cosa por tal motivo, punto. A tal hora y de tal día. Todo, no hay más ciencia que eso. ¿Sí? Es sentido común. Creo que les entre, chicos, por Dios. Ya que me preguntan una cosa. Si yo siento en la historia clínica que vi a tal paciente a las 3 de la mañana, estaba así, Sí. listo. Venís vos, haces un montón de cosas, no lo dejas sentado a ningún lado. Van a venir contra mí que tengo que anotar la historia clínica. No, porque vos pusiste, yo lo vi a las 3 de la mañana, estaba así, se hizo tal cosa, ya, y tú lo terminó. Ok. Pues no estás solo, hay enfermeros, hay administrativos, y además hay turnos, o sea, cuando vos terminás, si tenés un paciente complicado, Sí, pero yo estoy 24 horas en el hospital. estás 24 horas. Antes de irte, es de buena práctica, pegate una miradita. Si tenés uno complicado, a ese, hazle una anotación. Me retiro a las 8 a.m., paciente en tal estado general. Paso la guardia. Es un renglón. O sea, esto es control de daño a todo nivel. ¿Sí? Además de cuidar a los pacientes, cuidémonos nosotros. La matrícula nos toma muchos años tenerla, como para perderla por cualquier pavada. Entonces, no te digo que lo hagas con 70 pacientes, porque no van a estar los 70 hechos pelota. Pero si tenés justo el paciente, ¿vieron cuando uno decís, esto es para quilombo? Bueno, el que es quilombo, anótale un poquito más. Anótate cuando te vas como estaba. Y con eso, vos dejás tu registro. Si el otro no anotó, el otro va a tener que hacerse cargo de por qué estuvo trabajando y no anotó nada en ningún lado. Bien. Seguí, Mari, seguí. Una pregunta. Para establecer un diagnóstico definitivo, para diferenciar, por ejemplo, no sé, una persona dice, me picó un alacrán, me siento mal, no sabe qué tipo de alacrán es. ¿Hay algún diagnóstico o una prueba que se pueda hacer? No, es todo sintomático. Por eso la importancia de conocer los síntomas. No hay un análisis que me diga, me picó tal alacrán, ¿sí? Entonces, o no por ahora, después tal vez con PCR, con el tiempo se pueda hacer un diagnóstico así, pero en este momento no. Así que sí o sí la importancia de la clínica, ¿no? De conocer la clínica para poder hacerle el diagnóstico. Además, si es si el niño habla, ¿sí? Seguramente lo vio, no son bichitos tan chiquitos, o sea, los ves, y además te reduele, o sea, no hay manera de que pase desapercibida la picadura. O sea, te reventás de dolor. Es muy común que por ahí uno va caminando descalzo y lo pisaste. Entonces, ahí te vas a doler y te vas a acordar de toda la humanidad, porque no hay manera de que no te des cuenta. ¿Lo viste, bichito? Es poco probable que uno no haya visto nada. Sí, incluso cuando les pican, y bueno, no pueden hablar, pero generalmente uno se toca la zona, se la saca, entonces suele quedar el alacrán muerto o golpeado cerca, ¿no? Así que eso también hay que tocarlo y ver. Claro. Obviamente que lo ideal es cuando tenemos el alacrán, bueno, no siempre lo tenemos, así que bueno, eso es la importancia de la sintomatología, por eso también es la importancia de la ficha epidemiológica, para poder tener cada vez, porque piensen que los nichos ecológicos van variando, o sea, nosotros no siempre tuvimos trivitatos en esta provincia, es más, el primer caso, creo que ya Gabriela lo debe haber escuchado muchas veces, porque se lo he contado siempre, pero no importa, el primer caso de titus que hubo en la provincia fue cuando la primer rotación de Barceló rotaba en La Guardia, cayó una nena con la sintomatología, y no habían habido casos anteriores de titus, entonces la rotante de ese momento le decía, no, esto es titus,
seguro había sido tu alumna, Gaby, así que bueno, está muy orgullosa. Esto es un alacrán, entonces, bueno, no le creían, buscó las bibliografías, se las llevó al médico y acá no había suero. Desde Catamarca salió un taxi que tardó 1 hora y media en llegar a la provincia, trajo el suero y le salvó la vida a la chica. Así que miren si es importante estudiar toxicología. Bueno, y llenar las fichas, porque ese fue el primer caso denunciado de alacranes en la provincia de títulos tributarios. ¿En qué año fue, Mari? ¿Te acordás en qué año fue? Sí, sí, fue exactamente en el 99. 99. Primer año que yo daba toxicología acá. Sí, exactamente, por eso te digo. En esa época viajaba a La Rioja de la clase. Sí. Bueno, en estas casualidades así de la vida toxicológica, ese fue el primer caso de toxicológico allá en el que se pudo aplicar, digamos, lo que estábamos estudiando. Y acá, la primer camada o la segunda camada que tuve acá, todos supieron monóxido de carbono al dedillo porque se murieron 3 alumnos intoxicados por monóxido de carbono mientras cursábamos, sí, hace 20 años. Se murieron 3 intoxicados. Nunca más esa camada se olvidó de lo que era el monóxido de carbono. No, pero no. No acá adentro, no acá en Buenos Aires. Pero fíjense si hay como, digamos, hay patologías emblemáticas que dicen, no, el tóxico no la veo nunca. La vas a ver por todos lados, lo que pasa es que la gente no la reconoce, o sea, no se registra. Una compañera casi se va, aprendimos por ella. ¿Cómo? Una compañera casi se va. ¿Se va de dónde? Por monóxido. Ah, casi se muere. Sí. Toda la comisión aprendió, así que... Si ustedes hacen un relevamiento, perdón que te estoy cambiando de tema, Mari, si ustedes hacen un relevamiento en colegas en general, ¿sí? La mayoría se confunden los síntomas de monóxido de carbono y dicen, no, ¿cuántos casos hay al año? Un montón de muertes al año. La mayoría se mal. No, y nunca se me había ocurrido, cuando lo que le estaba pasando a la compañera, nunca se me había ocurrido que podría la mayoría hace mal el tratamiento. Yo cuando la médica dice, un ratito con suerte. pero bueno, no es tan jodido una vez que lo conoces. Puede ser jodido en función de las famosas variables. Por la época también. Pero en verano, diagnosticar un en verano nadie. Esa alumna era yo, que yo pensé que era yo tengo migraña. Una grieta o una migraña, sí. Pero me decía, mirá, una migraña súper fuerte a comparación de las demás. Y ahí me preguntó si era invierno. Y sí, en el laboratorio sí tenía. ¿Cuánto tenías? No se entiende mucho qué pasó porque yo tenía 15 en ese momento, pero había pasado 4 horas ya desde el momento que salí de mi casa. Posiblemente haya tenido bastante. Claro, y bueno, me trataron normal en el hospital donde estaban, mi mamá llegó, me pasó a otro hospital, cuando me pasó a otro hospital, ya ahí tenía 3, ya había bajado un montón. Sí, estuve internada. Bien, sí, hicieron bien el tratamiento. Sí, pero que me decían que por ahí tenía que haber estado en la cama de hiperbárica. Porque yo tuve muchos síntomas, las náuseas, los vómitos, muchos síntomas neurológicos. Claro. Bueno, igual con que te hayan hecho, si bajó tan rápido, Sí, te salieron los sí. síntomas, posiblemente no te quede ninguna secuela. El problema es cuando nadie se da cuenta y la secuela está por nosotros. Fíjense lo que pasó con Cromañón, ¿ustedes saben algo? Salían como moscas. Entonces, por eso, estas son cosas importantes, aunque parezcan pintorescas, ustedes ahora están viendo ofidios ponzoñosos, es decir, ¿dónde voy a ver un ofidio? Por todos lados. ¿Sí? Es más, váyanse al río, acá al río un ratito, váyanse a la reserva ecológica, entonces y van a ver qué van a estar pasando por ahí. Entonces, están por todos lados. Sí, Mari, si no yo me emociono y me pongo a llorar. No, yo también, son temas que me encantan. Bueno, más monóxido porque también mi hermana y mis sobrinos casi se mueren por eso, así que bueno, nadie pasa de tóxico si no sabe el tratamiento de monóxido. Bien, vamos, nos quedan ofidios. Acá les estoy mostrando a los chicos algunos, también después se los pongo en la cámara. Como verán, nosotros tenemos, porque aquí todos estos bichos nos sobran, o sea, tenemos víboras, alacranes, arañas, lo que busquen aquí en la río. Bueno,
Dentro de los ofidios que vamos a estudiar, que son los ofidios ponzoñosos que encontramos, o de importancia sanitaria que encontramos en nuestra zona, vamos a ver el Botros o Yarará, el Crotalidus o cascabel y el Micrurus o coral, que son los más característicos de la zona. Bien, hay que tener en cuenta de que hay mayor frecuencia de accidentes en las épocas donde hay más lluvias, en las inundaciones. También podemos encontrarlas en el transporte de mercadería. Nosotros que tenemos una importante influencia de todo lo que es verduras y frutas de otras provincias, porque acá prácticamente no se cultivan, por lo que es una zona muy seca, entonces vienen muchos en el transporte de verduras, de cajones con fruta. Y si bien las zonas lluviosas, en la época donde hay muchos accidentes es en la época de lluvias, en La Rioja no tenemos esa época, ni de las inundaciones, pero sí tenemos las épocas de mucho calor, donde salen en la nochecita salen a buscar alimentos. Bueno, las lesiones o los cuadros suelen ser más graves, mientras que las lesiones estén más cerca de la cara, del cuello, o sean en un vaso sanguíneo. ¿Cómo podemos diferenciar cuáles son las de importancia sanitaria y cuáles no? Las ponzoñosas van a tener la característica de que van a tener una cabeza triangular, ¿sí? Mientras que las no ponzoñosas es más redondeada. Vamos a tener que tienen pupilas alargadas, las ponzoñosas, mientras que las no ponzoñosas es más circular. Las ponzoñosas tienen una fosita loreal, que es como si fuese parecido algo así como una nariz, que lo tienen tanto la coral como la cascabel, la yarará y la cascabel, la coral no, disculpen esto. Las escamas que tienen son triangulares y lanceladas. Eso quiere decir que cuando yo le paso la mano, ¿sí?, a las ponzoñosas, son como rugosas, mientras que aquellas que no son ponzoñosas son como más suaves. Se dice que están puestas como si fuesen tejas, ¿sí? Tienen una arriba de la otra en la parte final, entonces si uno las quiere acariciar en contrapelo, son rugosas. Sería en contra de las escamas, perdón, exactamente. Bueno, vamos a tener que hay diferentes posiciones de los dientes, generalmente las de importancia sanitaria tienen disposición anterior, mientras que aquellas no ponzoñosas posterior. La cola está bien diferenciada del resto del cuerpo en las ponzoñosas, y los anillos o las manchas suelen ser anillos completos, ¿sí?, que tienen en todo el cuerpo, y en aquellas que tienen anillos, y en aquellas que tienen manchas, suelen ser manchas más geométricas, irregulares, mientras que las no ponzoñosas tienen manchas irregulares, o en el caso de los anillos, anillos discontinuos o agrupados de diferentes maneras. ¿Sí? Bueno, ahí enseguida ya les muestro, o a ver, si les muestro a las cámaras, las que tenemos acá, las que siguen viendo ustedes. ¿Dónde están acá? Ya he entendido mucho por el conservante. ¿Estás compartiendo? Sí, eso es. Ya no la va acercando, me estaba acercando porque me acordé que no le iba a la poder ver. Bien. Acá, esta es una coral, era roja, y ahora ya otra vez se decoloró, pero ven que tienen esos anillos completos, y si uno sigue el recorrido, todas están dispuestos de la misma forma. ¿Sí? Ahí la ven. Y acá tenemos una yarará, que quiero mostrarles la cabecita. Bueno, acá ven que su cabeza es triangular, ¿sí? Es bien triangular. Ya no se notan mucho los anillos porque es muy vieja, los dibujos que diga, pero son bien, en este caso la yarará parecen como si fuesen teléfonos viejos, ¿sí? Y como riñoncitos. Claro, sí, ya el teléfono ya nadie entiende del riñón. Y ya no se ve el ojo, pero la pupila era recta, ya no se ve.
porque bueno, esta la tengo hace muchos años. Ah, y la cola, bien diferente. Igual si se fijan, en el campus también tienen un montón de fotos de ofidios con los nombres y tienen las diferencias marcadas. A ver, como regla mnemotécnica, ustedes dirán, ¿y yo para qué quiero tocar y acariciar el bicho? No es porque vayan a acariciar a la víbora, pero imagínense que hubo un accidente y el tipo la picó y se enojó y hizo así, le dio un machetazo y te trae un pedazo de animal. Vos tenés que saber si eso es venenoso o no. Entonces, muy no tiene ni cabeza ni cola. Imagínense que les traen un pedacito del bicho porque le dieron golpes del susto que tenían y traen un pedazo. Traen un pedazo de algo, de cuerpo. ¿Solo vemos las escamas? Bueno, si las escamas, si fuera un animal no ponzoñoso, parecen los azulejos del baño. ¿Vieron? Si yo voy de acá para acá, no me trago el dedo. Los otros, como bien decía Marita, son como tejas. Es decir, para un lado el dedo desliza, para el otro me lo voy trabando. Si me lo voy trabando, ese es venenoso. ¿Sí? Si no es venenoso, ya me quedo un poco más tranquila. No nos trae el cuerpito, nos trae la cabeza. Si la cabeza es un triangulito como una flecha, eso es venenoso. ¿Por qué? Porque usen la regla mnemotécnica. Si yo quiero inocularle veneno a alguien, ¿qué voy a necesitar? Algo que pinche, ¿sí? Entonces, todo va a ser como flechita, como aguja, puntiagudo. La pupila puntiaguda, la cabeza puntiaguda, la cola se nota puntiaguda. ¿Se entiende? Todo lo que es venenoso va a tener como una especialización para inocular ese veneno. Lo mismo los dientes son anteriores, suelen tener un canal completo como si fuera una aguja hipodérmica o un semicanal que se completa con los músculos de la víctima. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar el veneno. Si yo no voy a inyectar veneno, si le dieran la cabeza, le trajeran, no sé, la mandíbula del bicho, van a ver que los dientes están atrás, no tienen canal. Bueno, ese no es venenoso, entonces es muy importante. Ahora, la única que nos complica un poco la vida, nos complica entre comillas, que no es exactamente igual, es la coral. ¿Sí? Igual la coral es un rayo más o menos de este largo, de 1 metro, ¿sí? Finita así, muy brillante, unos colores realmente hipnóticos, es lindo, el color es muy lindo, es hermosa, sí, la verdad que es hermosa, como bichito es hermosa, pero es re venenosa, ¿sí? Y lo único que no tiene es la foseta l'Oreal. Van a ver después en las fotos que tiene el campus que la foseta l'Oreal es como un agujerito, ¿sí? Que si lo saben reconocer, buenísimo. Si no, dedíquense a mirar la cabeza, las escamas, ¿sí? Y las pupilas. ¿Ah? Eso. Seguí, Marita. No sé qué le pasa que no lo... Ah, está, pasa. Bien, algunas características también que tenemos que ver con el tema del veneno, de los venenos, es que generalmente a mayor temperatura hay mayor alcalinidad y eso hace que sean más tóxicas, ¿sí? O el suelo sea más tóxico. También, como había comentado recién Gabriela, si la víbora lleva mucho tiempo sin comer, sin atacar, va a tener un veneno mucho más concentrado que aquella que se defendió ayer y tiene menos cantidad. Generalmente los sueros que vienen son sueros heterólogos, bueno, obviamente con vencimiento, no hay que congelarlos y para aplicarlos se disuelven en destroza o en solución fisiológica. Bien, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Esto típico, todo lo de las películas no hay que hacerlo, ¿sí? No hay que hacer torniquete, no hay que succionar el suero, no hay que cortar la herida, no hay que cauterizarla, nada de eso, ¿sí? Indiana Jones no estudió medicina. Bueno, hay que hacer todo lo contrario, inmovilizarlo, lavar con agua y jabón nada más, darle hidratación, analgésicos, antibióticos, antitetánicos, vacuna antitetánica, pero nada que se haga sobre la zona de la herida va a impedir que el suero, que el veneno llegue o se difunda rápidamente, porque en cuestiones de segundo difunde, ¿sí? Entonces que tomen todas esas otras medidas no tiene sentido. Bien, vamos a comenzar con la Botrops o Yararán. Bueno, como acá hay un dibujo, más o menos parecida a las que les mostré. Fíjense, son dibujitos como tienen unos dibujos como si fueran riñoncitos, ¿sí? La
cabeza bien triangular, y bueno, la cola diferenciada que acá nos enseña. Vamos a tener varios tipos de yarará que van a depender de la zona en la que se encuentren. Por ejemplo, vamos a tener pues, la yarará grande, la yarará chica de cabeza de candado, la ñata, la misionera. Todas estas, bueno, pueden haber en diferentes lugares. En la mayoría de los lugares hay todas, o sea, podemos encontrar todas ellas, ¿sí? Aunque en Misiones son mucho más frecuentes. Bueno, las características que tiene el veneno es que tiene un veneno coagulante y que produce fibrinógeno, que activa la fibrina y produce coagulación intravascular diseminada. También tiene un veneno proteolítico que puede producir necrosis tisular, muscular y del endotelio y de la zona donde se produzca la mordedura. Al principio vamos a tener una clínica local, ¿sí? Que es donde vamos a tener, bueno, un edema que es doloroso, pero finalmente no tiene poder. Podemos tener adenopatías regionales y pueden hacerse pequeñas ampollas serohemáticas en la zona que están producidas principalmente por la parte necrotizante que tiene el veneno, y puede haber necrosis tisular. Con el transcurso de las horas, estos van a pasar a síntomas sistémicos, donde ya vamos a tener trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, vamos a tener visión borrosa, fiebre, y luego los síntomas de gravedad que van a ir con las petequias, las hemorragias, la coagulación intravascular diseminada y la insuficiencia renal. El tratamiento, bueno, el primero es inespecífico, como hemos visto en general, pero sí o sí a todos estos pacientes hay que administrarle suero, ¿sí? El suero es específico, antibotrop, este viene, ahora lo vamos a ver, para casi todos las yarará, ¿sí? La mayoría de las veces sirven para la mayoría de ellos, y se administran, bueno, todas las ampollas, ya sea en forma subcutánea o en forma endovenosa, dependiendo de la gravedad del cuadro y también las posibilidades. Los sueros, como les decía, pueden ser el bivalente, que sirve para la grande y la chica, el tetravalente, que sirve para la chica, para la grande y la misionera, y para la ñata, con cualquiera de ellos sirve. Así que generalmente hay sueros cada uno en su zona suele tener de los ofidios que hay, que ya hay relevamiento, pero el tetravalente es el que más se utiliza. Luego vamos a tener Mari, disculpa, un detalle. Vieron que en una diapo anterior decía que tenían entre 8 y 12 horas para dar el suero. Ah, sí, perdón, no les dije. Esto es importantísimo. Cada una de las víboras que van a ver, tenemos distinto tiempo máximo en el cual ese suero es útil. Y eso es tan importante, como decía Marita antes, el tratamiento inespecífico es lo que vimos en los siglos, ¿no? O sea, inmovilización, analgésicos, lavar, ¿sí? Todo eso, siempre. Porque siempre mientras lo estamos trasladando, no lo hagan correr, o sea, lo cargan y se lo llevan. Acá tenemos mucho tiempo, en las otras no vamos a tener todo ese tiempo. ¿Sí? Ya es la que más tiempo tenemos, ya después les voy a decir la neumotecnia que yo bueno, que seguramente la aprendí de Gabriela. Bueno, vamos con el micrúrugo coral. El coral, bueno, acá ven el dibujito, esta está bonita, donde está ya extendida como la que mostré en el frasco. Fíjense que tienen los anillos completos, que siempre tienen un orden y una simetría. Estas son las que son de importancia sanitaria, porque la falsa coral también tiene anillos, pero no están completos y están distribuidos de diferente manera. Perdón que te acoto una cosa, Mari, sobre lo que decías de la falsa coral. Las falsas corales muchos las usan como mascotas. No me pregunten por qué, pero bueno, van a ver que la falsa coral en general no tiene los anillos completos, porque el abdomen suele estar más clarito, de un solo color,
Y sí es importante que cuando ustedes piensan o analizan una coral en función del continente en el que estén, los anillos son distintos, ¿sí? En el sur de América, piensen que van a ser siempre impares, ¿sí? Impares. No los vean por color, porque en Norteamérica hay incluso hasta un versito para acordarse cuál es venenoso y cuál no. Ese verso no sirve para acá porque son distintas subespecies, ¿sí? Entonces, para reconocer una coral en América del Sur, tiene que tener anillos impares, ¿sí? O sea, entre color y color, digamos, son impares. Ahí tenemos este rojo de fondo, tenemos 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos 2, no. Entonces, tienen que ser, los anillos son impares, y además tiene que estar completo el dibujito. Si el abdomen no es completo, entonces esa sí es una falsa coral. Igual ante la duda yo les sugiero corran, porque la verdad que no sé qué es para cuando les traen el espécimen. Sí, Mari, perdón, pero quería preguntarles eso. O sea, ¿a qué se refería con impares, anillos impares? Porque los anillos de color, no sé si no hay otra foto también, las falsas corales tienen el dibujo repetido en pares. Entonces acá vas a tener 3 anillos o un anillo. ¿Sí? Fíjate, ¿ves los amarillos y los negros? Ajá. Sí. Están de a 3. Tenés. No tenemos una foto de una falsa, estoy pensando que no tenemos foto. En el campus hay más fotos. Incluso en el campus, fíjense que está descrito esto que yo les explico, está el instructivo de cómo reconocer una coral en América del Sur. ¿Sí? Fíjense que está re claro en la guía. Lo que quería hacerles entender es, no usen el versito en inglés porque no sirve. Por eso también los colores de la coral verdadera son más diferentes. No pueden estar bien camuflados. Algunas se camuflan. Bien, bueno, seguimos entonces. Bien. El veneno principalmente es neurotóxico, con inhibición de la liberación postsináptica de la acetilcolina y afecta principalmente a los pares canales 5, 9 y 10. El cuadro vamos a tener, al comienzo un cuadro local, ¿sí? Como vamos a ver en todos estos casos, donde vamos a tener una leve parestesia, incluso que puede pasar desapercibida, a diferencia, como habíamos hablado recién, de la yararaque, que es muy doloroso y que produce parestesias en la zona, este puede pasar incluso hasta desapercibido, lo cual nos va a complicar mucho más el diagnóstico, ¿sí? Y el cuadro sistémico es muy rápido para comenzar, comienza entre los 5 a los 30 minutos, es mucho más frecuente mientras más cerca de un vaso sanguíneo muerda o también más cerca de la cara. La acción, el cuadro es muy similar al del curare, con afectación de los pares craneales, y con el transcurso de las horas la muerte se va a producir por un paro respiratorio, ¿sí? Por esta afectación. Y fíjense en que el tiempo que hay para aplicar el antisuero es entre 5 a 10 horas, o sea, mucho menos que lo que teníamos para Yadra. Es la que menos tiempo tiene. ¿Sí? Perdóname, pero acá se nos quedó cortada la pantalla, por eso les digo, imagínense que si en 10 horas puede estar muerto, claramente no tenemos más de 4 horas para darle el antisuero, ¿sí? Que es lo que no ven acá, pero sí lo tienen en el campus. Esta es la que menos tiempo nos da. Como sí. Nos quedó chiquita la pantalla, María. Sí, está bien. Bueno, el tratamiento igual, inespecífico, que lo vamos haciendo hasta que llegamos al centro de alta complejidad, donde se administran los sueros específicos con el suero endovenoso, que ese suele disuelto en solución fisiológica o glucosa, y el tiempo máximo, como dijo Gabriela, es de 4 horas, ¿sí? Es muy poco tiempo. Probablemente acá en La Rioja es más fácil porque las distancias no son tan largas, entonces de las fincas donde suelen producirse estos accidentes hasta llegar a la ciudad, al hospital más importante, y pueden ser 2 o 3 horas. Por eso, esto también hay en los hospitales del interior, entonces, digamos, es más fácil, pero creería que ustedes a veces tienen distancias más largas para poder llegar. Y en el interior de provincia de Buenos Aires es complicado y hay muchos campos que piden tener los antisueros, porque si imagínate que te agarra uno, no sé, en la mitad, no sé, en Olavarría. Claro. Tienes que venirte acá, olvídate.
Sí, eso es lo que comentábamos la cursada pasada, que acá en La Rioja no les permiten tener los sueros a disposición ni en la finca, ni en los lugares, lo maneja todo salud pública, pero hay otros lugares donde sí les permiten. Sí, porque aparte tenés algunos laboratorios que los venden de forma privada, y si vos tenés, por ejemplo, un campo y tenés mucha exposición, bueno, tenés tus antisueros. Claro. Bueno, y después nos queda la Cletalius o la cascabel, que la característica que tiene es que su suero es hemolítico y neurotóxico. El suero hemolítico, bueno, va a producir hemólisis con insuficiencia renal aguda, esto es por la afectación de la lecitina, y también vamos a tener la acción neurotóxica con inhibición de la liberación presináptica de acetilcolina. La acción local va a ser, se caracteriza porque vamos a ver las improntas dentarias y la parestesia de la zona. Generalmente pueden quedar los puntitos, uno puede ver los puntitos, es como la lesión local más característica, las otras no se suelen ver, parestesias en la zona, y aunque las parestesias suelen ser, pueden ser más leves, la más dolorosa es la llana. La acción sistémica, vamos a tener un cuadro hemolítico y neurotóxico con insuficiencia renal secundaria a la hemólisis, que puede producirse incluso en 2 horas, a partir de 2 horas de haber producido la mordedura, y la acción neurotóxica que va a producir tosis palpebral, visión borrosa, ataxia, obnubilación, y bueno, va a ir llevando al compromiso sistémico con coma, que puede llevar al coma y a la muerte. El tratamiento, igual que el que habíamos hablado, lo venimos viendo en específico, y en específico con el suero específicamente anticrotario. Y el tiempo máximo que tenemos para aplicarlo es entre 6 a 8 horas. Entonces, fíjense en que vimos 4 horas para coral, 6 horas para cascabel y 8 horas para llana. Lo máximo que tenemos de tiempo para cada uno. 4, 6, 8, así se acuerdan. Bien, si el paciente se aplicó bien el suero, llevamos a tiempo y está todo bien, la coral y la cascabel no suelen dejar secuelas, mientras que la llana puede dejar secuelas neurológicas, o las hemorragias, deformaciones, cicatrices o incluso amputación de los miembros, de un miembro por la necrosis y insuficiencia renal crónica. O sea que es como la que puede dejar más secuelas, generalmente coral y cascabel. Bueno, dudas, consultas, preguntas. Se me ocurre comentarles una pavada, que, a ver, a mí me gusta mucho usar reglas mnemotécnicas porque si no me olvido las cosas, ¿no? Y cuando hacemos esta clase, yo siempre asocio a la viuda negra con la coral, por los tiempos y por el cuadro clínico, que son relativamente similares. Entonces, el equivalente a Botrop sería la Loxoceles, por los cuadros floridos, ¿sí? Y en el caso de... Entonces, búsquense ese tipo de reglitas mnemotécnicas. Ahora, me interesaría que se metan en el campus, ¿sí? Y miren, porque además están los mapas en donde están todos estos bichos en el país. Por todos lados, salvo en la punta de la Concagua, están por todos lados, ¿sí? No es algo infrecuente de hallar. Es más, ¿cuándo fue la invasión de camalotes? Mari, ¿te acordás? Hace como 4 o 5 años, antes de la pandemia. Bueno, la cantidad de accidentes por ponzoñas que hubo acá en Capital. Porque las chicas vienen en los camalotes, o vienen en los camiones en los troncos, hay que simplemente tener cuidado. Porque piensen que estuvieron todos los animales antes que nosotros, así que tienen derecho. El tema es no meter las manitos en los huecos de los árboles, en lugares donde no ven, ¿sí? Que no se sientan amenazados. Estos bichos no son como las películas de terror que te van a perseguir para comerte y picarte. Te pican cuando se sienten amenazados. El ejemplo más claro es la cascabel. ¿Por qué tiene un cascabel la cascabel? ¿Alguien sabe para qué sirve el cascabel?
¿Y por qué avisa? ¿A quién le avisa? ¿Le vas a avisar a la empresa te voy a comer? Mal negocio. No. En realidad, avisa, me gusta tomar sol. Es un bicho, te digo, de 2 metros de largo, o sea, es como un gato largo y gordo, ¿sí? Si una vaca llega a pasar caminando en medio de los pastos altos y la pisa y le fractura la columna, se va a morir. ¿Y qué va a hacer? Y si me mataste, te piso y se van a morir las dos al mismo botón. Entonces, es un elemento de defensa para decir, loco, estoy acá, ojo, ¿sí? Además de que creo que también sirve para el tratamiento y esas cosas. Pero no es, si le aviso a la empresa se me escapa. Entonces, todos estos bichos no tienen ganas de perder su veneno, que es el que usan para comer. Ahora, ¿ves? O se sienten jodidos y la vamos a pasar mal todos. Entonces es importante eso, ¿sí? Tener ubicación y pensar que no es que te tenés que ir al desierto de no sé dónde para encontrarte con todo esto. Andate a cualquier quinta en provincia de Buenos Aires, ¿sí? O cualquier recreo de por acá, o metete por la costanera y los vas a ver. Si sos atento, los vas a ver. Tratan de no mostrarse porque no les gusta estar paseándose, pero están, ¿no? Están. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, Mari, no sé si vos querés decirles algo más. No, creo que ha estado buenísima la clase porque han podido escuchar de ambos lados, toda la clase. Genial. Hago un anuncio parroquial solamente. Estoy viendo mucha gente con apuntes, que ya dije muchas veces que hay un apunte que circula, que se lo pasan de generación en generación y después aprueban todos. A ver si entendemos que el apunte ese no sirve porque tiene errores y se ponen a usar el libro que para eso está. ¿Sí? Después no quiero lloriqueos cuando les va mal, ¿eh? Bueno, fíjense los que tienen el apunte, yo ya lo expliqué. Eso lo hizo una vez un alumno sobre unos apuntes. Lo habíamos hecho nosotros, los copió mal cantidades, dosis, y así de generación en generación desaprueban. Lo decimos, lo aclaramos, lo pusimos en el campo. Ahora se carga si pueden. Así es. Bueno, gente, nos vemos la próxima.